muy bien. Siguiendo con los ejercicios o ya la implementación de cómo calcular las probabilidades y a partir también de lo que nos dice la curva de distribución normal estándar, es, también la curva de distribución normal estándar nos permite saber ciertas cosas ya conocidas o ya establecidas o que ya de alguna manera se toman como reglas fijas de esta forma de distribución. Por ejemplo, una de las cosas que ya se sabe es que el área ubicada entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, dentro de esa área o de ese rango se va a encontrar usualmente al 68% de los casos de X, por ejemplo. Lo que nos está diciendo es que en torno a dentro de esta distribución, en torno a la media, a menos una desviación estándar y a más una desviación estándar, en el área azul más oscura, aquí se encuentra el 68% de los casos, o, dicho de otra manera, si tenemos un caso que adopta un valor en unidades z que se encuentra entre menos 1 y más 1, ya sea que esté por aquí de 0.5, la probabilidad de encontrar un caso dentro de esta área va a ser del 68% o una probabilidad de 0.68. Una manera de demostrarlo, por ejemplo, es de esta forma. Calcular la probabilidad, por ejemplo, de un caso que esté, calcular la probabilidad de un caso que tenga un valor de cuantil de más 1 con una media igual a 0 y una desviación estándar de 0, y a eso le restamos la probabilidad, el p-norm, de un caso que esté en menos una unidad z o un cuantil de menos 1 con la misma media y la misma desviación estándar. Lo que estamos haciendo es solicitar la probabilidad. El primer argumento es solicitar la probabilidad desde 0 hasta más una desviación estándar y luego restarle el área desde 0 hasta menos una desviación estándar. Cuando restamos esta área a toda esta otra área, lo que nos queda es el área central. Esa es una manera de demostrarlo y por ejemplo si copian esto y lo pegan en RStudio, lo que va a ocurrir es que nos va a dar la probabilidad de el área central y vean que la probabilidad es de 0.68, 26, 895, 68%. Ahora, si queremos saber cuál es la probabilidad de encontrar un caso que se encuentra entre menos 2 unidades de desviación estándar y más 2 unidades de desviación estándar, vamos a comprobar que en esa área se encuentra el 95% de los casos. Por ejemplo, que entre menos 2 de la media, menos 2 desviaciones estándar y a más 2 desviaciones estándar, incluyendo el área más oscura y la área azul tenue, se encontrará aquí el 95% de los casos. Lo podemos comprobar también con la fórmula de menos 2 y más 2. Ahora podemos simplificar los argumentos, podemos poner pnorm y escribimos el nombre del cuantil. Por default, este comando ya toma una media de 0 y una desviación estándar de 1, entonces por eso no se precisa aquí, porque es una manera de reducir el argumento. Y le restamos la probabilidad de un cuantil de menos 2. Si copiamos esto y lo pegamos, por ejemplo, lo pegamos en RStudio, entonces lo que nos va a arrojar es una probabilidad del 95% de encontrar un caso que se encuentre entre menos 2 y más 2 desviaciones, unidades de desviación estándar. Y por ejemplo, si ahora lo hacemos para menos 3 y más 3 unidades de desviación estándar, vamos a confirmar que se encuentra ahí adentro el 99% de los casos. Entonces, si lo hacemos pnorm de 3 y le restamos la probabilidad de menos 3 unidades de desviación estándar y lo corren, van a comprobar que ahí se encuentra el 99% de los casos, o hay una probabilidad de 0.99 de encontrar a un caso que tenga un valor cualquiera, pero que se encuentre entre menos 3 y más 3 unidades de desviación estándar, que se encuentra aquí. Vean también que fue por arriba de menos, o por la izquierda o por debajo de menos 3 unidades de desviación estándar, que sería esta área, o de más 3 unidades de desviación estándar, que sería esta área, se encuentra el 1% de los casos. O sea, 1% de los casos sería la suma de esta área más esta área
es el 1% de los casos, entonces sería el 0.05 o 0.05, no, 0.005, 0.005 de este lado y 0.005 de este lado, y entre ambos suman 0.01, el 1% de los casos. Entonces ven que un caso que tenga un valor en unidades z mayor a más 3 o menor a menos 3 se vuelve un caso muy excepcional. También eso nos permite entender rápidamente al estandarizar los valores según el valor en unidades z. Si está entre menos 1 y más 1 sabemos que son valores comunes o casos relativamente cercanos a la media, y si están por arriba de más 2 o de más 3 se vuelven casos excepcionales o con poca probabilidad de ocurrir, o por abajo de menos 2 o de menos 3 se vuelven cada vez casos más excepcionales. Es también lo que nos permite conocer esto, y por ejemplo también podemos conocer la probabilidad de encontrar un valor de x por debajo o a la izquierda de un cuantil particular. Por ejemplo, si nos interesa la probabilidad de un caso que adopta un valor en unidades z o de cuantil de 1.5, también lo podemos saber. Copiamos esto, y lo que estamos tomando en cuenta el comando, el argumento lower.tail, si lo copian y lo pegan en RStudio, nos dice que la probabilidad es de 0.93. Lo que estamos diciendo con este argumento, con este cuarto ejemplo, es que lo que estamos preguntando es cuál es la probabilidad de que ocurra un caso que tiene un valor estandarizado o en unidades z que es de 1.5. Pues tomen en cuenta que aquí es una unidad de desviación estándar, acá son 2, entonces 1.5 estaría a la mitad. Y lo que estamos preguntando es cuál es la probabilidad de encontrar un caso que se encuentra aquí o a la izquierda de ese valor, o cuál es la probabilidad, la cantidad de casos que hay desde el 0 hasta 1.5. Nos dice que esa probabilidad es de 0.93, ¿ok? Pero ahora, si queremos conocer cuál es la probabilidad de encontrar un caso que está en ese 1.5 o a su derecha, esto es, cuál es el complemento de aquí hacia la derecha, ya no nos interesa el lado de la izquierda, lo que podemos hacer es proceder de dos maneras. Es calcular el complemento, y una manera de calcularlo es restarle a 1 menos esa probabilidad que acabamos de calcular. Esta es una manera de hacerlo. Esta es la manera tradicional de hacerlo. Entonces estamos calculando, al restar a 1 la probabilidad, lo que estamos calculando es el área a la derecha. U otra manera de hacerlo es con el mismo comando pnorm, pero ahora en lower tail cambiamos el argumento y lo cambiamos a false. Lo que le estamos diciendo es, no quiero que me des la probabilidad del lado izquierdo de la cola de la distribución, sería este lado izquierdo, sino lo que le estamos diciendo al negar eso es queremos conocer la probabilidad del lado derecho de la distribución. Si lo corremos, vean que ambas probabilidades son exactamente iguales. Entonces la probabilidad del lado derecho, o encontrar un caso por arriba de 1.5 unidades de desviación estándar, es de 0.06 o del 6%. Y con esto estamos empezando a ver la manera de trabajar con el comando pnorm.